me lo juras. Ay, no puedo hacer eso. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro quinto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este quinto espacio abierto. Así que nuevamente, bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que aquí en Prepa en Línea es al de la comunicación, ¿ok? Muy bien. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es el propósito de este quinto espacio abierto? Pues bueno, el propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema, de cada estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito. Simplemente recordarles que previo a que ingresemos a esos espacios abiertos, ustedes debieron de haber ya consultado, revisado los contenidos de esta semana de trabajo en la plataforma, haber visto los videos, indagar por su propia cuenta, para que una vez que abordemos los temas que nos corresponden esta semana, si es que hay alguna duda, puedan ustedes externarla, dudas o preguntas, y pueda yo apoyarlos, ¿ok? Recuerden que la plataforma, sus recursos mismos, es su profesor de inglés. Si no se han dado cuenta, es la misma plataforma, es a través de sus contenidos por los cuales o a través de los cuales ustedes van aprendiendo cada punto gramatical, y no solamente relacionado con el módulo 7, sino prácticamente con todos los módulos, ¿ok? Nuestra labor es como asesores, y los asesores hacen eso: asesoramos, resolvemos dudas. Nuestra función no es como docentes, y no es que la desconozcamos, yo no la desconozco, pero mi labor aquí es de asesor. Esto requiere que por su parte indaguen, revisen, traten de buscar dentro del Internet. Les decía yo la vez pasada, hoy en día la información la tenemos a un clic de distancia. Lo único que necesitan es un dispositivo e Internet. Así que la excusa de decir, es que no sé, no conozco esto, no conozco el otro, eso yo hoy en día, en esta actualidad, ya no es tan bien visto, dado que están a una distancia de buscar la información. Así como cuando necesitan o tienen curiosidad por, no sé, por stalkear a alguien, a alguna persona en Facebook o cualquier red social, y de pronto se convierten en los más grandes investigadores de la vida, así justamente para con lo que tiene que ver con el aprendizaje. Esa misma curiosidad que tienen por indagar en otros ámbitos de su vida, en el entretenimiento, en lo personal, tráiganla hacia lo académico, y así como indagan en otros lados, en otras instancias, traten de indagar también en lo académico, ¿ok? Entonces, los invito a que consulten los materiales, indaguen por su propia cuenta, para que una vez que lleguemos a estos espacios abiertos, si tienen dudas o preguntas, puedan externarlas. ¿Ok? Muy bien, nos movemos a nuestra siguiente slide, y simplemente para recordarles algunos aspectos que ustedes tienen que revisar. Las reglas de etiqueta, importantes para poder tener una interacción pues un tanto sana, respetuosa. Los invito a que las revisen, por favor, que estas reglas puedan estar en su cotidiano, no solamente para con estos espacios virtuales, dado que marcan pautas también para otros tantos ámbitos. ¿Ok? Revísenlas, por favor. Al igual que las rúbricas, revisen qué pide cada rúbrica, para que así no se sientan impactados de pronto cuando ven su calificación y de pronto me escriben algunos para decirme, pero no entiendo por qué me puso 7 o por qué saqué el 80 o el 90, si hice las 10 preguntas que pidió la actividad.
Y de las 10 preguntas, 3 o 4 son las que cumplieron porque son 10 preguntas en pasado simple. ¿Ok? Hago referencia a las tareas de la semana anterior, donde de pronto nos sorprendemos si vemos que la calificación no fue un 100% y hay estudiantes que tienden a marcar dentro de sus alegatos que entonces su esfuerzo no valió de nada, que se la pasaron todo el día haciendo la tarea y la respuesta o lo que les comenté en algún momento es que el esfuerzo te está permitiendo acreditar esa tarea, la actividad que mandaste. Pero el esfuerzo por sí solo, sin conocimiento, no te va a permitir tener una mejor calificación. Les doy una analogía que les daba yo en otra generación, que hubo varios estudiantes que se quejaban porque decían que entonces, ¿de qué valió tanto esfuerzo? Y les señalaba, es como si yo contrato a alguien para construir en mi casa y de pronto cuando llego las bardas están chuecas, los cimientos están mal hechos, pero llega y me dice que le tengo que pagar completo porque se esforzó. Bueno, el esfuerzo sin conocimiento no le va a dar completamente lo que la persona está buscando porque eso no está bien hecho. ¿Es meritorio el esfuerzo? Sí, por lo menos en estos espacios donde les señalo que les va a permitir acreditar su actividad integradora, el esfuerzo les va a dar eso. Pero si quieren el 70, el 80, el 90 o el 100% de calificación, necesitamos conocimiento y demostrar que son hábiles utilizándolo. Pero si no demuestran que son hábiles utilizando, por ende no va a haber esa calificación que tanto están buscando. Algunos piensan que por el hecho de esforzarse mucho es el 100% de calificación. Pues no, no es así. Necesitamos conocimiento también, no solamente el esfuerzo. Ya les di un ejemplo con esta analogía de la construcción, donde por sí solo el esfuerzo no va a dar lo que estás buscando porque no estás entregando lo que se está esperando. Las bardas están mal hechas, el repellado está mal hecho, pero te esforzaste mucho. Pues sí, es aplaudible, pero es plausible, pero no está el conocimiento. Lo mismo para con sus actividades integradoras, entonces revisen las rúbricas. En cuanto a las referencias, recuerden que deben de estar incluidas, no les decrece su calificación, pero se espera que estas referencias sean una constante en cada actividad que ustedes entreguen, ¿ok? Evitar el plagio, ya les volví a marcar a varios de los estudiantes que esa tarea la hizo una inteligencia artificial, ya les conté cómo se detectan la construcción de oraciones en una inteligencia artificial, tiene un parámetro en específico, una longitud en específica de oraciones, extensión de oraciones, textos extremadamente largos que ni en español logran, no es posible que en inglés lo estén logrando, y no dudo de sus capacidades que en algún punto puedan desarrollarlo, pero por el momento no, no es creíble que ese tipo de textos que son extensos y que tienen puntuación precisa, la sintaxis está pero impecable, es muy poco creíble que en estas instancias se pueda lograr, ¿ok? Luego les escribo a varios para ver cómo escriben en español, me responden y me doy cuenta que en español no logran eso. ¿Cómo es posible que en inglés logren ese nivel de dominio y en español, que es su lengua materna, no lo logren? Entonces, esa tarea la hizo una inteligencia artificial. Aparte de que si utilizan mucho el traductor, también se da uno cuenta, pero bueno, es menos penalizado. Entonces, eviten ese tipo de acciones y si tienen dudas o preguntas, pues pueden contactarme. ¿Qué actividades integradoras tenemos para esta semana? Tenemos dos. Estas actividades integradoras van en relación con un tiempo gramatical en específico, que es el futuro, ¿ok? La primera semana de trabajo la dirigimos hacia el presente progresivo y hacia el pasado progresivo. Acciones que están sucediendo en este momento, presente progresivo, y acciones que estaban sucediendo en algún punto del tiempo, pasado progresivo. La segunda semana de trabajo la dirigimos hacia el pasado simple y vimos cómo utilizar el pasado simple con acciones como, por ejemplo, jugué, pero también aprendimos a decir jugaba, que ese es el used to. Eso fue en la segunda semana de trabajo. En esta tercera semana de trabajo tenemos el uso de los futuros y vamos a aprender a utilizar will, be going to, y les agregaron para esta unidad el would like to, aunque el would like to en sí no expresa futuros, pero sí va dentro de lo que tanto estamos buscando, ¿ok? Bueno, tenemos esas tres grandes estructuras gramaticales. Sin embargo, en su actividad integradora número 5, les agregan una estructura que ya aprendieron porque es de la unidad 1 del presente progresivo, ¿ok? Ahorita la habremos de revisar. Bueno,
Estas dos actividades integradoras vía Positive Thinker y The Opening Ceremony están siendo dirigidas hacia el futuro, ¿ok? Ambas trabajan con el futuro. No utilizan el pasado, no utilizan el can, no utilizan el should, no utilizan el must, el might, ni ninguna otra estructura. Lo que les he venido señalando. Cada punto gramatical que ustedes han ido aprendiendo a lo largo de este módulo, digamos que en la primera semana trabajamos con presente progresivo y en la actividad integradora todas las preguntas están en presente progresivo, pues se espera que ustedes comprendan que esa pregunta tiene un punto gramatical en específico y con relación a ese punto gramatical en específico se debe responder. He seguido viendo tareas donde agregan tiempos gramaticales que no tienen ningún tipo de relación y eso me deja ver que esa tarea la hicieron en español. Y les vuelvo a repetir, como ya tenemos un dominio del español, no nos damos cuenta qué cosas utilizamos porque lo primordial dentro de la comunicación es entender y ser entendidos. Si logramos eso, estamos del otro lado, ¿ok? Pero en muchas ocasiones, en estos contextos, por ejemplo, donde solamente se está revisando una actividad que es de manera escrita, no hay mayor contexto para poder comprender lo que ustedes están tratando de expresar. Y si de pronto encuentro una pregunta que dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y responden, ayer jugué fútbol. La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? No dice qué hiciste ayer. Esta relación entre la pregunta y la respuesta es importante porque así justo varias de las tareas están respondidas. Hay tareas que tienen respuestas en presente cuando la pregunta está en pasado. Hay tareas que tienen respuestas en futuro cuando todavía ni siquiera hemos visto el futuro y estamos hablando, no sé, por ejemplo, del presente progresivo. Eso es importante hacernos consciente porque no solamente nos va a permitir mejorar en nuestras entregas de las actividades integradoras, sino nos va a permitir mejorar también al momento de comunicarnos hasta en nuestra lengua materna, porque nos hacemos conscientes de qué estamos utilizando y qué significado le estamos imprimiendo a lo que queremos compartir. De pronto, en algún acto comunicativo nos encontramos con sucesos que, por ejemplo, la persona que está enfrente no nos comprende del todo y hasta nos frustramos en un momento y digo, ay, es que ¿cómo te explico? Bueno, ese punto de llegar a decir, ay, es que ¿cómo te explico? Quiere decir que hay varias áreas de oportunidad que debemos trabajar, que aún no somos hábiles transmitiendo el mensaje y el significado que tanto estamos buscando, ¿ok? En otras ocasiones también tiene que ver con la otra persona que no está en el mismo nivel cognitivo lingüístico, que de pronto necesitamos bajar nuestro nivel, aunque se escuche un poco fuerte, pero lo necesitamos bajar para poder hacer que esa persona nos entienda. Es como platicar con un niño de, no sé, de 3 o 4 años de edad. No le vas a explicar una teoría tan compleja a su edad porque no lo va a comprender aún. Algunos dicen que sí, que los niños ya comprenden a esa edad. Aún no, lingüísticamente no lo va a terminar comprendiendo porque aún no está inserto de manera completa el dominio de la lengua, ¿ok? Bueno, para que no me desvíe del tema. Es importante esto que les señalo, que tiene que ver con la concordancia gramatical y para esta semana de trabajo solo y únicamente tenemos que abordar los futuros. No hay ningún otro tiempo verbal a agregar. No hay el pasado, no existe el quién aquí, no existe ningún otro, ¿ok? Solamente los futuros, ¿ok? Bueno. Tengo aquí enfrente una indicación y la indicación dice lo siguiente. In two short sentences, describe what you would like to do and what you are going to do to make it happen. A ver, les explico algo importante. Para esta actividad integradora número 5, tiene tres grandes estructuras gramaticales. Tres. Tres son las importantes. Dos de ellas son de la unidad y una de ellas no es en sí de la unidad, pero es algo que ya aprendieron, como les decía, porque viene en la primera unidad de trabajo. ¿Ok? A ver, veamos. Aquí enfrente les estoy poniendo dos de ellas que sí vienen en nuestra unidad de trabajo. Good like to y be going to. Esas sí son de esta unidad de trabajo. Hay una que no es, ¿ok? Esto que está aquí enfrente no lo vamos a brincar por ahora. Veo si es necesario regresar a esto en algún punto, pero solamente era para poderlo introducir. A ver, veamos. Vean, la pregunta dice, what is good like and be going to?
que es justo lo que venía en las indicaciones para poder comenzar a utilizarlo. Pero bueno, nos vamos a brincando eso para entrar en materia y nos dé tiempo y así buscar si tienen dudas o preguntas, porque esta actividad integradora número 5 es, junto con la actividad integradora número 4, me parece, de las que más calificaciones bajas tiende a tener. Y hablamos de que hay muy pocos dieces o 100%, y hay muchos 70, 60% y hasta calificaciones no aprobatorias, porque no se dan cuenta que la actividad integradora número 5 se responde con con tres estructuras en específico. ¿Ok? Bueno, la primera de ellas es good light o good light to, que eso es justo lo que vamos a aprender ahorita. ¿Ok? Entonces, tome nota. No les estoy dando las respuestas, les estoy mostrando de alguna manera cómo responder la actividad, ¿ok? Eso es importante porque ha habido algunos estudiantes que toman las respuestas que aquí les muestro y las pasan a su actividad integradora. Eso es plagio para empezar, ¿ok? Esto que les muestro es enseñarles cómo pueden responder, mas no les estoy dando las respuestas de su tarea. Ya las respuestas les corresponde a cada uno de ustedes, ¿ok? Empecemos con el primero, que es Good Light o Good Light 2. Su actividad integradora número 5 tiene una tabla. Esa tabla tiene tres estructuras gramaticales y cada una de esas estructuras gramaticales representa o proyecta una pregunta. Esa pregunta se tiene que responder con relación al contenido gramatical de la pregunta. Si la pregunta tiene good like to, la respuesta tiene que tener good like to sí o sí. Si la pregunta tiene be going to, la respuesta tiene que tener be going to sí o sí. ¿Ok? A ver, veamos. Tengo una pregunta que es un tanto parecida a la de la introducción. Dice la pregunta, what would you like to do next month? Y la de abajo dice, what would you like to have next month? Veamos la diferencia entre uno y otro al momento de responder. La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? La segunda dice, ¿qué te gustaría tener el próximo mes? ¿Ok? A ver, veamos. Si yo quiero responder esta pregunta, lo que les he venido mencionando, sí, necesito sujetos siempre. Recuerden que estamos en un nivel pues básico de inglés y narramos las oraciones o narramos acciones o estados en voz activa. La voz activa son sujetos que hacen acciones o que están, ¿ok? Esa es la voz activa. He seguido viendo tareas que responden en voz pasiva. Eso es de un nivel avanzado de inglés. Y estoy seguro que eso lo hizo un traductor. Solamente lo copiaron y lo pegaron, ¿ok? Bueno, hay sujetos que hacen acciones. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. En inglés, I, you, he, she, it, we, you, and they. Ahora, estos sujetos necesitan verbos para poder comenzar a estructurar o a crear una oración. Sujetos y verbos es lo primero que necesito antes de volverme loco, antes de querer meter esto en cualquier tiempo verbal. Ok. Sujetos y verbos. Son los mismos verbos que hemos venido trabajando a lo largo de la unidad. Ok. Estos los necesitamos meter en un molde, en una fórmula, en una receta. La receta es la del Got Like To. Y lo único que voy a hacer es colocarle el Got Like To entre el sujeto y el verbo. Y entonces voy a decir, I would like to read a book. Me gustaría leer un libro. I would like to listen to music. Me gustaría escuchar música. I would like to travel. Me gustaría viajar. I would like to talk. Me gustaría platicar o hablar. I would like to visit. Me gustaría visitar. ¿Qué hice? Lo único que hice fue tomar un sujeto, colocarle completamente el good like to sin mover ningún ingrediente. Ahí son tres palabras juntas, good like to. Se los agregué directamente y le anexé un verbo, que en este caso es alguno de los que están aquí enfrente, y le doy un complemento. Y así utilizo esto que expresa algo en específico que ahorita se los explico para que entiendan por qué va de esta manera y no de otra. Y digo, I would like to visit my mother. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría hacer el próximo mes? Tomen un ejemplo de los que están aquí. No necesitan por el momento algo que realmente sea verdad. Solamente es una frase, una oración modelo para entender cómo funciona este bendito tiempo gramatical o esta estructura gramatical y podernos las apropiar. ¿Ok?
Cuéntenme en el chat. Ya saben la dinámica, no es tan complicada, simplemente esa manera de que ustedes pueden expresarse. Recuerden que la escritura nos permite ir arraigando en nuestra mente cómo funcionan ciertas estructuras en inglés, en español o en cualquier idioma, ¿ok? Veo sus respuestas en el chat. Cuéntenme, ¿qué les gustaría hacer el próximo mes? Y la respuesta podría ser, me gustaría visitar a mi mamá. Eso diríamos en español. En inglés ellos dicen, yo gustaría visitar a mi mamá. Eso dicen ellos, ¿ok? Nosotros no decimos yo, decimos, en este caso, para este tipo de oración, decimos, me gustaría. Cuéntenme en el chat, ¿qué les gustaría hacer el próximo mes? I would like to y pongo un verbo. I would like to y pongo un verbo. I would like to y pongo un verbo. Esa es la oración, no es tan compleja, ¿ok? Dice su compañera Olga, I would like to visit my family. Perfecto. Solo faltaría un punto final y cerramos la oración y ya está perfecta, ¿ok? I would like to visit my family. Me gustaría visitar a mi familia. Listo, ya está. Ahora, en lo que sus demás compañeros van expresando sus oraciones, dice Lisette, I would like to study a book. Perfecto, Lisette, ahí está. Me gustaría, ¿ok? En lo que sus compañeros, los demás que están aquí conectados, nos van dando sus respuestas, les voy comentando lo segundo que está, me refiero a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, What would you like to have next month? Ahora, ¿por qué tengo dos preguntas? No es lo mismo preguntar qué te gustaría hacer a qué te gustaría tener. Pues no, de hecho no es lo mismo, ¿ok? Y hasta en la forma de responder vamos a encontrar esta diferencia. A ver. Pongan atención en esto, en lo que los demás van compartiendo su respuesta. Digo, I would like to visit my mother. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. I would like to study. Me gustaría estudiar. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué me gustaría tener? ¿Y cómo puedo responder esto? Bueno, aquí viene la parte que les señalaba de la diferencia entre utilizar would like to y solamente would like. A ver. Si solamente voy a señalar un objeto que a mí me gustaría poseer, le quito el to porque voy a colocar directamente al objeto. Vean la diferencia. Digo, I would like a new car. Después de like no viene ningún verbo. No digo correr, dormir, jugar, estudiar. No digo ningún verbo. Después de like viene un objeto que a mí me gustaría poseer. A mí me gustaría un nuevo carro. A mí me gustaría un nuevo celular. A mí me gustaría una nueva casa. A mí me gustaría una planta. A mí me gustaría un lapicero. A mí me gustaría una pantalla. A mí me gustaría una mochila. Después de gustaría, nombro el objeto. Ya no le coloco ningún verbo. Algunos dicen, ¿pero puedo poner tener? Sí, sí puedes. Puedes decir, me gustaría tener un nuevo carro. Me gustaría tener una nueva casa. Me gustaría tener. Pero si vas a poner tener, necesitas que después del like necesitas, después del like, colocar el to, porque el verbo es tener. Pero si no vas a poner el verbo y solamente vas a nombrar un objeto, que es el objeto de tu deseo, pues ya no necesitas poner ningún to ni poner ningún verbo. Lo haces un tanto más pragmático y dices, I would like a car. I would like a coffee. I would like, no sé, a bottle. Solamente colocas el objeto. Les puse aquí dos ejemplos de los que están enfrente que están en blanquito. Y digo, I would like a car. I would like a new house. La pregunta dice, what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Dice su compañera Lisette, fue la quien respondió. Yani dice, I would like to listen to music. Perfecto, Yani Licia. Ahora vayamos con la de tener. ¿Qué les gustaría tener el próximo mes? A mí me gustaría una nueva casa. Después de gustaría, como ya les mencioné, colocamos el objeto de manera directa. Vean los dos ejemplos que les puse. El primero tiene un to, porque después del to viene un verbo y ese es visitar. El segundo ya no tiene el to, porque después de like solamente coloco un objeto. La cosa que a mí me gustaría tener, la coloco de manera directa. Me gustaría una nueva casa. Me gustaría un nuevo celular. Me gustaría un nuevo carro. Me gustaría un café. Digo el objeto de manera directa. Dice Lisette, I would like a new house. Perfecto, Lisette. Esa es la respuesta. Me gustaría una nueva casa. ¿Ok?
Mientras que con la anterior oración, forzosamente después del to coloqué un verbo, con esta ya no necesito un verbo porque lo que voy a mencionar es un objeto. No voy a mencionar una acción, voy a mencionar un objeto, que es el objeto de mi deseo. ¿Ok? El to tiene la función de dividir dos verbos, de servir como una especie de puente entre dos verbos. Like es un verbo, visit es un verbo. No puedo poner de manera directa visit con like. Necesito algo que los vincule. Y esto que los vincula es el to. ¿Ok? Pero si después de like no voy a poner ningún verbo, no necesito ningún intermediario, no necesito ningún vínculo, ningún puente, lo único que requiere es colocar de manera directa al objeto. Y eso es todo. ¿Ok? Dice su compañera Yani Licia, I would like a new car. Perfecto. Jacqueline, I would like to visit my mother. Ok, perfecto. Muy bien. Así se utiliza el would like en afirmación. Recuerden la secuencia de cómo hemos ido viendo cada estructura gramatical. Afirmamos, después negamos y por último preguntamos. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿ok? Para que ustedes se acuerden qué estamos haciendo. Vayamos con la negación. ¿Cómo negamos esta bendita estructura gramatical? Si ustedes ya entendieron el patrón a seguir, entenderán que hay una palabra de 3 letras que es la que anda de metiche en todas las estructuras gramaticales. Son 3 letritas que se colocan junto a los auxiliares y eso nos ayuda a decir no. Esta palabra de 3 letras es el not, que tiene N, O y T. Y digo, I will not lie to read. I will not lie. I will not lie to listen. ¿Ok? ¿Lo puedo contraer y decir couldn't? Sí, sí puedes. Pero por el momento, como les he venido señalando, no necesitan contraer nada. Apréndanse todo completo. Ya en algún momento, cuando ya lo tengan claro, contraen todo lo que ustedes gusten y manden. ¿Ok? Por ahora dejémoslo completo. Entonces, la misma idea que ustedes ya me dieron, aquella que tenía un to, niéguenla. Aquí está el ejemplo de cómo negarla. Tráiganla de nuevo a colación y niéguenla, ¿ok? Reescriban, es importante. Algunos estudiantes me dicen, pues ya la tengo en la mente. Y le digo, pues escríbela. No, ¿para qué? Ya la tengo en la mente. Siempre les señalo, si no la escribes, tu mente no la registra. Hoy en día, de tanta exposición o estimulación que tenemos con las redes sociales, nuestra memoria está perdiendo ciertas capacidades y ya somos un tanto incapaces de mantener información a largo plazo porque todo el momento estamos siendo bombardeados con información y así como entra la información, sale prácticamente de nuestro cerebro. Y si no la registramos, pues mucho menos se va a quedar en nuestro cerebro. Entonces hay que registrarla. Y la escritura nos permite justo eso, registrar esa información. Entonces, nieguen la idea que me mandaron previamente. Niéguenla, ¿ok? Después, eh, eh, nieguen la oración que me mandaron. No le cambien nada. Solamente agréguenle el not, ¿ok? Dice su compañera Olga. I would not like to visited my family. No, no hay ningún visited. Recuerda cómo hiciste la primera oración. No tenía el visited. ¿Ve lo que está aquí enfrente? Visit va de manera directa. A visit no le hacemos nada, no le ponemos ing, nada. Así como viene de su raíz, la anexo directamente al to. ¿Ok? Yanelicia dice, I do not like to listen to music. Perfecto, Yanelicia. Esa es la respuesta. No hay mayor ciencia. Lisette, I do not like to study a book. Perfecto. Ahí está. Eso es todo. No hay mayor ciencia con esto. Solamente le pongo el not y lo demás prácticamente se queda igual. Los verbos después del to van en forma simple. No les hago nada, no les pongo s, así como los tomo de mis tablas donde vienen verbos, donde están en la sección infinitiva, se los pongo de manera directa. ¿Ok? Muy bien. Vayamos con las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas con esta estructura? Dice Olga, I would not like to visit my family. Perfecto, ahora sí, Olga. ¿Cómo hacemos preguntas? Si han venido siguiendo la secuencia de lo que hemos visto, recuerden que las preguntas emergen, sobre todo las preguntas cerradas, emergen o aparecen en su esencia al inicio con los auxiliares estelares de esos tiempos verbales. Aquí el auxiliar ya lo tenemos, que es el go. Ese es justo el que vamos a utilizar, vean. Ese es el que voy a colocar. Pero ahora voy a dividir el good like, lo voy a separar y dentro o en medio o entre las palabras voy a poner a los sujetos. Y voy a decir cosas como, would you like to read a book? Would he like to study? Would she like to travel? Would we like to study? Would they like to read? En medio
tanto en medio del would, del like, y ahí coloco al sujeto. Entonces, pregúntenme a mí. Coloquen el would al principio, pónganle el you, seguido del like to y el resto de la idea que ustedes ya me compartieron. La misma que han traído en la afirmación. No inventen ninguna otra, traigan esa misma, solamente colóquenla hacia una pregunta, ¿ok? Vea cuál es la secuencia. Primero va el auxiliar go, después va el you, seguido del like y el resto de la idea que ustedes ya me colocaron, el resto. Y cierran con una question mark o un signo de interrogación, ¿ok? Inténtelo, no está tan complicado, son los mismos elementos que ya tienen, los mismos ingredientes, solamente hay que colocarlos en posiciones distintas, en un orden distinto. Inténtenlo, leo su respuesta aquí en el chat para que me vayan dejando en claro que me van entendiendo. Dice Yanilicia, would you like to listen to music? Excelente, Yanilicia. Esa es la pregunta. Lo que inicia nuestras preguntas es el auxiliar, que ya lo tenemos. No necesitamos mandar a traer ningún otro. Ya aparece desde las afirmaciones, en las negaciones también. Ahora lo que estamos haciendo es recalcarlo para las preguntas. Dice Olga, would you like to visit my family? La pregunta está perfecta, ¿eh? Solamente el significado es el siguiente. ¿Te gustaría visitar a mi familia? Podría decir que sí. Pero si quieres decir ¿te gustaría visitar a tu familia? El my lo vas a cambiar por el your. Y-O-U-R. Ambas tienen sentido. O sea, esa oración que hiciste, esta pregunta que hiciste, está perfecta. Gramaticalmente está perfecta. Semánticamente o en cuanto al significado que le quieres imprimir, ahí ya cambia. Porque la pregunta dice, ¿te gustaría visitar a mi familia? Lisette, would you like to study a book? Solamente faltaría una question mark, un signo de interrogación para cerrar las preguntas, ¿ok? Recuerden que en inglés las preguntas llevan solamente el signo de interrogación de cierre, no llevan signos de interrogación doble, es decir, no va el de apertura, eso solamente existe en español, ¿ok? Hubo varias tareas de su actividad integradora número 4 que tenían doble signo de interrogación, eso solamente existe en español, en inglés solamente utilizan un signo, ¿ok? Perfecto, muy bien, ya tenemos las preguntas. Ahora estas preguntas las necesitamos llevar hacia las preguntas abiertas. Recuerden que la misma base que tenemos o que hicimos en preguntas cerradas, la podemos tomar para hacer preguntas abiertas. Lo único que requerimos es agregar una WH. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y digo cosas como who would you like to visit your family with? ¿Quién te gustaría visitar a tu familia con? Nosotros en español decimos con quién te gustaría visitar a tu familia. Si ustedes omiten el who y el with y solamente se centran en la frase que está en medio, se darán cuenta que es la misma que podemos utilizar para preguntas de sí y de no. ¿Te gustaría visitar a tu familia? Ahora digo, ¿con quién te gustaría visitar a tu familia? What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Entonces, la idea que ya ustedes me compartieron en cuanto a pregunta cerrada, tráiganla de nuevo y ahora pónganla en una pregunta abierta. Agréguenle una WH simplemente. Eso es toda la ciencia. Le agrego una WH y puedo decir cosas como, ¿por qué te gustaría visitar a tu familia? Why would you like to visit your family? O ¿dónde te gustaría visitar a tu familia? Where would you like to visit your family? O ¿cuándo te gustaría visitar a tu familia? When would you like to visit your family? O quizás ¿cómo? How would you like to visit your family? Dependiendo de lo que ustedes deseen preguntar, ¿ok? Veo su respuesta en el chat, inténtenlo. Ya tienen la base, solamente agréguenle algún tipo de WH. ¿Quieren información general? ¿Qué? ¿Quieren información de tiempo? ¿Cuándo? ¿Quieren información de lugar? ¿Dónde? ¿Quieren información sobre razones o motivos? Why. ¿Quieren información de formas, maneras de hacer algo? How. ¿Quieren información de personas? Who. ¿Quién? ¿Ok? Entonces, leo su respuesta en el chat. Dice su compañera Yanilicia, What would you like to listen? Hasta ahí. What would you like to listen to? ¿Qué te gustaría escuchar? Hasta ahí. Si pones music, ya me diste la respuesta. Dentro de la pregunta viene la respuesta. ¿Qué te gustaría escuchar? What would you like to listen to? Y cierras con una question mark. Si pones music, ya me estás dando la respuesta. ¿Ok? Solamente ese detalle, Yanilicia. Por lo demás, pues está correcta. ¿Ok? Vamos leyendo las respuestas de sus compañeros. Dice Olga, When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? Visit tiene una E de más. Detallito mínimo,
pero necesario para que no cambie el significado, ¿ok? Visit, recuerda que no lleva ninguna E, ¿ok? Visit your family, pero ya está bien. En cuanto a lo que querías colocar, lo gramatical está bien. Lisette dice, what would you like to study? Hasta ahí. What would you like to study? ¿Qué te gustaría estudiar? Y cierras con una question mark. Si le pones a book, ahí quiere decir, ¿qué te gustaría estudiar un libro? Ya diste la respuesta prácticamente en la pregunta. Yanilicia, what would you like to listen to? Excelente, Yanilicia. Olga, what would you like to visit your family? Excelente, Olga. Esa es. Muy bien. Hasta este punto, díganme, del 1 al 10, ¿qué tanto van comprendiendo esta estructura gramatical para que nos mudemos a las otras dos? Del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, donde ya la sé utilizar, no tengo problema, no tengo ningún problema, ningún asunto con. O el 1, que prácticamente sé que existe, pero sabrá Dios cómo funciona. Por lo menos sé que existe, ¿ok? Ya si ponen puntajes mucho mayores al 1, pues ya vamos avanzando. Dice Olga que un 8, excelente. Jacqueline un 5, muy bien. Ya es un avance, aunque ustedes no lo crean. Yanilicia un 8, muy bien, excelente. Mudémonos entonces a la siguiente estructura gramatical. Solamente repetirles, su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene 3 columnas estelares, aparte de las preguntas. Estas 3 preguntas, o de los ámbitos, perdón. Estas 3 preguntas tienen estructuras gramaticales en específico. La primera pregunta tiene good like to. Quiere decir que toda la columna se responde con good like to. Así que tienen que ir respondiendo en cada una con good like to. La segunda columna tiene un tiempo verbal en específico y ese es el planning to. ¿Ok? Dice Lisette un 7. Excelente, Lisette. Ya vamos avanzando. A ver, veamos. Pongan atención a lo siguiente. La pregunta dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Si le ponen atención a su actividad integradora número 5, habrán de ver que el recuadro que les estoy mencionando desde el inicio, o esa tabla que les menciono desde el inicio, tiene 3 estructuras gramaticales. La primera columna tiene would like to, se responde con would like to. La segunda columna tiene planning to, pues se va a responder con planning to. Escuchen el significado de la oración. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? La primera decía, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Ahora, ustedes dirán, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Si alguien me pregunta ahorita en este momento, oye, Daniel, ¿qué te gustaría hacer ahorita a las 9:38 horas centro de la República? Pues a mí me gustaría estar en Cancún, ahí echado en la playa. ¿Qué quiere decir en el significado? Quiere decir que mi realidad inmediata no la puedo cambiar. Eso que estoy expresando está en mis anhelos. Quizás me gustaría que esta realidad sea distinta. A mí me gustaría estar en Cancún ahorita a las 9:38, pero no lo puedo hacer. Ahora, muy diferente a decir qué estás planeando hacer el próximo mes. Ah, oye, Daniel, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Pues estoy planeando ir a Cancún. Eso que primero dije, que estaba en mis anhelos, ahora comienzo a llevarlo quizás a la realidad y comienzo a planificar. Muy distinto lo primero de lo segundo en cuanto a significado e intención. ¿Ok? Por eso es importante que comprendamos que cada una de las estructuras gramaticales imprimen significados en específico. No es lo mismo gustaría a planificar. ¿Ok? Muy bien, veamos cómo se responde entonces con esto. Tengo sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they, los mismos que hemos venido trabajando. Tengo ahora otros tantos ingredientes, porque la pregunta dice, ¿qué estás planeando? La respuesta no puede ser, yo planeo, eso es presente simple. La respuesta no puede ser, yo voy a planear, eso es futuro con be going to. La pregunta dice, ¿qué estás planeando? Entonces la respuesta tiene que decir, yo estoy planeando leer. Yo estoy planeando escuchar. Yo estoy planeando trabajar. Yo estoy planeando visitar. I am planning to read. I am planning to listen. I am planning to study. I am planning to look. I am planning to visit. I am planning to go. La pregunta dice, what are you planning to do next month? Yo estoy planeando leer. Les pregunto a ustedes, ¿qué están planeando hacer? El verbo to be que está allí en rojito, el am, are, is y de nuevo are, le corresponde a cada uno de los sujetos. No puedo decir I are. No existe I are. I am es el que le toca.
You are es el que le toca. He is, she is, it is, we are, you are, and they are. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, eso está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están planeando. Entonces les pregunto a ustedes, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Leo su respuesta en el chat. Tomen simplemente un ejemplo de lo que está aquí, ¿ok? Su actividad integradora número 5 tiene una tabla. Esta tabla tiene 3 estructuras gramaticales. En la primera pregunta encuentran Good like to. Pues si encuentran good like to en la primera pregunta, todo va con good like to. Si encuentran planning to, todo va con planning to. ¿Ok? Toda esa columna, me refiero, ¿ok? No toda la tabla. Son columnas en específico que tienen una pregunta y que pues esa pregunta tiene una estructura gramatical y con esa estructura se responde. ¿Listos? Leo sus respuestas en el chat. Digan cosas como I am planning to y pongan un verbo. I am planning to y pongan un verbo. Pueden traer la misma idea si ustedes gustan, aquella que pusieron previamente. Dice Olga, I am planning to study English. Excelente, Olga. Ahí está. Estoy planeando estudiar inglés. I am planning to study English. Excelente, ¿ok? Sigo leyendo sus respuestas de aquellos que están aquí en la sala para ver si van comprendiendo. Dice Yanelicia, I am planning to visit my mother. Excelente, Yanelicia. Ahí está. Ahí está. I am planning to visit my mother. Muy bien. ¿Quién falta por participar? Me parece que había alguien más por aquí. Jacqueline me parece que andaba por aquí. Entonces digo con el ejemplo de Olga, I am planning to study English. Muy bien, Janelicia nos compartió, I am planning to visit my mother. ¿Ok? Estoy planeando visitar a mi mamá. Excelente. ¿Ok? Este tipo de estructura gramatical ya la aprendieron en la unidad 1, en el presente progresivo. Yo estoy planeando, yo estoy jugando, yo estoy durmiendo. Eso es presente progresivo, ¿ok? No obstante, esto que estamos viendo ahorita expresa una acción que ahorita estoy haciendo, pero obviamente en algún punto va a surtir efecto o se va a llevar a cabo, ¿ok? Expresa un tanto un futuro, sí, ¿no? Con la práctica comenzarán ustedes a ver la diferencia. Por ahora quédense con esta idea para que no nos hagamos tanto bolas, ¿ok? Ahora, ¿cómo niego esta estructura gramatical? Ok, les voy a presentar lo siguiente. Recuerden que cada estructura gramatical tiene sus propias formas de decir no. Esta va a ser lo mismo que han venido haciendo todos. Le van a agregar el not después del verbo to be. Cosas como I am not planning, you are not planning, he is not planning, she is not planning, we are not planning, they are not planning, we are not planning. Y eso es todo. No hay mayor ciencia. Dice Lisette, I am planning to study a book. Excelente. Dice Jacqueline, I am planning. Sí, pero ¿qué estás planeando? Yo estoy planeando. I am planning to study. I am planning to read. Dinos qué estás planeando, ¿ok? No solamente qué estás planeando, sino sobre qué se está llevando a cabo esta planificación, ¿ok? Bueno, niego de esta manera. Esto no me voy a detener tanto porque ya lo vimos en la primera unidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo pregunto con esto? Muevo al verbo to be al principio. Pongo el are, el is o el am al principio. Y digo cosas como lo siguiente. Am I planning to study? Are you planning to study? Is she planning to study? Are we planning to study? Are they planning to study? No hago mayor ciencia en esto, lo único que hago es simplemente colocarle al verbo to be al inicio, ¿ok? De esto no me voy a detener tanto porque es algo que ya vimos en la primera unidad. Si tienen dudas o preguntas, los invito a que revisen los videos de esta primera unidad donde vimos el presente progresivo. Pero en esencia es esto, ¿ok? La pregunta dice, ¿qué estás planificando hacer el próximo mes? Ah, pues yo estoy planificando o yo estoy planeando dormir. Estoy planeando jugar. Estoy planeando reír. Si en su mente está a decir cosas como yo planeo, no es la respuesta. Si en su mente está a decir cosas como yo voy a planear, no es la respuesta. La pregunta dice, ¿qué estás planeando? La respuesta es, estoy planeando jugar. ¿Ok? Esto es con relación a su recuadro de la actividad integradora número 5. A ver, veamos. Su actividad integradora número 5 también tiene otra estructura y ese es el be going to. El be going to expresa acciones a futuro que prácticamente se llevarán a cabo sí o sí. Es decir, tiene un nivel de efectividad altísimo. Salvo que algo suceda así extra humano quizás, pues va a detener la acción, pero es algo que se va a llevar a cabo prácticamente. Para eso se utiliza el be going to. Veamos. La pregunta dice, ¿qué estás
Perdón, la pregunta dice, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Ahora, escuchen lo siguiente para que vean lo importante de entender que cada estructura tiene o imprime un significado en específico. La primera pregunta que les puse decía, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Pues a mí me gustaría ir a Cancún. Ok. Está en mis anhelos, quizás. Por el momento no lo puedo cubrir, no tengo el presupuesto, no sé dónde llegar, no tengo tiempo, cosas como esas. Está ahí en mis anhelos. La segunda dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando ir a Cancún. Ya no se quedó en mis anhelos, sino ahora lo estoy aterrizando de alguna manera, ¿ok? La tercera pregunta dice, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Ya no están mis anhelos, ya no solamente están mis planes, sino prácticamente va a ser un hecho, ¿ok? Yo voy a ir a Cancún. Me gustaría ir a Cancún, estoy planeando ir a Cancún, yo voy a ir a Cancún. Eso es prácticamente un hecho. Estamos esperando que llegue el día. Tengo los boletos, las reservaciones, los días, el permiso, tengo todo. Simple y sencillamente estoy esperando que llegue el día. ¿Ok? Entonces la pregunta dice, What are you going to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Perdón, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Y digo, yo estoy yendo a leer un libro. La traducción literal es yo estoy yendo a, pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos yo voy a estudiar, yo voy a viajar, yo voy a, ¿ok? Ellos dicen yo estoy yendo a. Importante entenderlo para poderle dar el significado hacia el inglés, hacia el español. Y entonces digo, I am going to visit my mother. Yo voy a visitar a mi mamá. Previamente dije que me gustaría visitar a mi mamá. Por el momento no puedo, estoy muy lejos, no tengo tiempo, no me han dado permiso, no sé, cosas como esas. La segunda es, ¿qué estás planeando hacer? Estoy planeando visitar a mi mamá. Ya comienzo a bajarlo a la realidad. La tercera es, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Pues yo voy a visitar a mi mamá. Ya tengo el itinerario, tengo todo lo necesario para hacerlo. Y entonces les pregunto a ustedes, what are you going to do next month? ¿Qué van a hacer el próximo mes? I am going to y ponen un verbo. I am going to y ponen un verbo. I am going to. ¿Ok? Espero su respuesta en el chat. Recordándoles que su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene 3 estructuras gramaticales. Cada estructura gramatical marca, pues eso, un tiempo verbal en específico y un significado en específico. Si encontramos preguntas con "Would like to", toda la columna se responde con "Would like to". Si encontramos preguntas con "Planning to", toda la columna se responde con "Planning to". Si encontramos preguntas con "We going to", toda la columna se responde con "We going to". Dice su compañera Olga, I am going to study English. Excelente, Olga. Esa es la idea. Anteriormente dijiste, yo estoy planeando estudiar inglés. Aún no es un hecho. Estás viendo si tienes el presupuesto, el lugar, el tiempo. Y ahora dices, yo voy a estudiar inglés. Quizás ya viste dónde, ya pagaste la colegiatura. Simplemente falta que llegue el día para que esto se lleve a cabo. ¿Ok? Sigo leyendo sus respuestas. Olga ya nos compartió su primera respuesta, una respuesta buena, que hace uso del be going to. El be se conjuga. Es el be en am, are, is o are, dependiendo del sujeto. O sea que no tienen que poner I am be going to. No. Ese be es el conjugado o se conjuga en am, is y are dependiendo de los sujetos. Para I, am. Para you, are. Para he, she, it, is. Para we, you and they, are. Dice Yanelicia, I am going to read a book. Excelente. Te faltó quizás to read a book. Me parece que quería decir un libro, ¿no? I am going to read a book. Dice Lizette, I am going to study a book. Excelente, Lizette. Ahí está. Ese es el be going to. ¿Ok? Muy bien. Este bendito be going to sigue las mismas reglas de alguna manera que el presente progresivo, porque el am es el que va a recibir a la negación. El am es el que va a tener al not. El are, el is son los que van a colocar al not después. Entonces, si me mudo hacia las negaciones, lo que voy a encontrar es algo como lo siguiente. Voy a decir cosas como I am not going to visit my mother. You are not going to visit your mother. He is not going to visit her mother. They are not going to visit their mother. We are not going to visit our mother.
Lo que hago es simplemente colocarle el not. Sigue esas mismas reglas. El not va anexado al am, al are, al is o al are nuevamente, ¿ok? No hago ninguna otra cosa, no pongo did, no pongo didn't, nada de eso, ¿ok? Dice su compañera Janilicia. I am going to read a book. Pues fue el que me habían dado. I am going to study a book. Excelente. Muy bien. Ahora, así es como negamos, ¿ok? No voy a detener tanto en esto porque es algo que ustedes ya practicamos previamente. En lo que sí es en las preguntas. ¿Cómo hago preguntas con esto? A ver, aquí pongan atención porque hay algunos estudiantes que tienden a equivocarse. Lo que van a hacer es simplemente mover al verbo to be. Y si previamente dijeran cosas como you are going to study, she is going to study, we are going to study, ese is, ese am y ese are se van a mover al principio. Entonces dirán cosas como are you going to visit your mother? Is he going to visit his mother? Are we going to visit our mother? Solamente voy a mover al verbo to be. Entonces, a ver, pregúntenme a mí. Coloquen are seguido de you y luego going to y el verbo que ustedes hayan utilizado. Quizás con la misma idea que ya me compartieron. Pregúntenme a mí. ¿Ok? Dice Yanelicia, I am going to read a book. Ok, ya lo corregiste. Perfecto, Yanelicia. Pregúntenme a mí, hagan una pregunta, pregúntenme, ¿estás tú yendo a visitar a tu mamá? Eso es lo que dice ahí literal. Nosotros decimos, vas a visitar a tu mamá, vas a correr el lunes, vas a estudiar inglés, vas a viajar. Nosotros lo decimos así. Ellos dicen, ¿estás tú yendo a visitar a tu mamá? Dice Yanelicia, ¿Are you going to study English? ¿Vas a estudiar inglés? Literal, ahí diríamos, ¿estás tú yendo a estudiar inglés? Eso dicen ellos, ¿ok? Perdón, ese es de Olga. De Yanelicia, ¿Are you going to read a book? ¿Estás tú yendo a leer un libro? Nosotros diríamos, vas a leer un libro, ¿ok? Les menciono cómo se lee literal para que comprendan cómo está estructurado y por qué va de esa manera y cómo se cambia hacia lo que nosotros aplicamos, ¿ok? Are you going to study English? Are you going to read a book? Perfecto, Yanelicia. Excelente, Olga. Vamos bien, ¿ok? Este tipo de preguntas, recuerden que son preguntas cerradas. Para poder construir preguntas abiertas, requerimos que esta misma base que ya nosotros utilizamos se le deba agregar las WH y cosas como lo siguiente. Vean, coloco what, where, how, when, why, and who. Y si previamente decía, Are you going to visit my mother? ¿Vas a visitar a mi mamá? Ok. Le voy a colocar el what y el for. Y digo, ¿qué estás tú yendo a visitar a mi mamá para? Nosotros diríamos, ¿para qué vas a visitar a mi mamá? ¿Para qué? A ver, cuéntame. What are you going to visit my mother for? ¿Para qué vas a visitar a mi mamá? Cuéntame, ¿para qué? Where, ¿dónde? How, ¿cómo? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Who, ¿quién? ¿Ok? Otra forma de preguntar o otra pregunta diríamos cosas como, Are you going to visit your mother? ¿Vas a visitar a tu mamá? Y si le coloco el who y el with, digo, ¿quién vas a visitar a tu mamá con? Nosotros en español diríamos, ¿con quién vas a visitar a tu mamá? ¿Ok? Leo las respuestas de sus compañeros y dicen sus compañeros lo siguiente. Olga, are you going to study English? Esa ya la había leído, ¿verdad? Olga, what are you going to study? Hasta ahí. ¿Qué vas a estudiar? Hasta ahí. Si dices English, ya me diste la respuesta dentro de la pregunta. La pregunta es, ¿qué vas a estudiar? What are you going to study? Y cierras con una question mark, ¿ok? Yanelicia, when are you going to read? ¿Cuándo vas a leer? Excelente pregunta. When are you going to read? A ver, cuéntame, ¿cuándo vas a leer? Excelente. Olga, what are you going to study? Ahora sí, Olga, excelente, perfecto. ¿Ok? Esa es la forma de hacer preguntas. Muy bien. Solamente señalarles lo siguiente. A ver, escuchen. Lo que acabamos de ver, the good like to, the planning to, the be going to, los tres tienen un to. Eso quiere decir que los tres, después del to, van a tomar un verbo, pero no toman verbos que tengan ed, no toman verbos que tengan ing, toman verbos simples como open, como accept, y diríamos cosas como I would like to open the door. No sé, o por ejemplo, I am planning to open the door. O por ejemplo, I am going to open the door. ¿Ok? No toman ningún otro verbo. Los verbos simplemente se agregan de forma simple después del to. ¿Ok? Ahora,
Algo importante, a ver, su actividad integradora número 5, vuelvo a repetir esto, y no es porque les esté dando las respuestas, ¿ok? Les estoy mostrando cómo pueden responder, pero las respuestas aquí no están, ¿ok? Su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Este recuadro o esta tabla tiene estructuras gramaticales. En algunas estructuras o en algunas preguntas existe el good like to. Cuando vean que la pregunta tiene good like to, toda la columna va con good like to. Cuando vean que la pregunta tiene be planning to, toda la columna va con planning to. Cuando vean que la pregunta tiene going to, toda la columna va con going to. Sin embargo, también esa actividad integradora número 5 hace uso del will. El will es otra forma de futuro, ¿ok? El will, hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver el día viernes, pero el will expresa acciones a futuro que son inciertas, que no tienen tanta probabilidad de que se lleguen a hacer. Expresan voluntades quizás, ¿ok? En cuanto al going to, expresa algo que ya es un hecho que se va a suscitar. Les doy un ejemplo rápido. Si yo salgo ahorita al patio y me asomo y veo que hay nubes negras, puedo decir, it will rain, lloverá. Ok, hay probabilidades de que llueva. Bastantes quizás, o cierto nivel de probabilidad, sí. Pero si yo digo, si yo salgo al patio y digo ahora, it is going to rain, va a llover, hay una gran diferencia entre uno y otro. Si digo lloverá, hay probabilidades, no muchas. Hay un cielo negro, pero quizás hay ventarrones, hay un fuerte viento y se lleva las nubes. Sin embargo, salgo y veo que hay nubes negras, pero cargadísimas, y al fondo veo que ya se están cayendo por allá. ¿Quiere decir que ya está lloviendo? Pues ese es un hecho que va a llegar la lluvia donde estoy. Y entonces digo, va a llover, ¿ok? Hasta de pronto, personas mayores, nuestros padres, abuelos, que de pronto salen y huelen y dicen, huele a lluvia, va a llover, listo. Y es un hecho porque seguramente a la distancia ya viene cayendo agua. Pero si sales y ves medio nublado y dices, ah, pues creo que lloverá. Ese es el will. It will rain, ¿ok? Les menciono esto desde ya porque algunos seguramente van a adelantarse y van a terminar esa tarea. Solamente señalarles que en alguna parte viene el will. Y si en alguna parte de esa actividad viene el will, quiere decir que esa parte se responde con will sí o sí. No va con going to, no va con be going to, no va con ninguna otra estructura. ¿Ok? Dice Lizette, what are you going to study? Hasta ahí. What are you going to study? Si dices a book es porque ya diste la respuesta que voy a estudiar un libro. ¿Ok? So, what are you going to study? Y cierras con una question mark. ¿Ok? Excelente, muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Comprendieron lo que les acabé de explicar? Si no, háganmelo saber también para que vea la manera de poderles volver a explicar. Cuéntenme, ¿entendieron esto? Díganme sí, díganme no. ¿Tienen dudas? Díganme sí, díganme no. Señálenme algo para que nos enfilemos hacia el cierre de nuestro quinto espacio abierto. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí o no? Cuéntenme. Ninguna duda, ninguna pregunta. Dice Olga, la descripción que tenemos que hacer también es en futuro. La descripción que tienen que hacer, me imagino que es acerca de la actividad integradora 5, el segundo apartado de cómo serán en 5 años. Si te refieres a esa, tiene will, y entonces se responde con will. Toda la tarea, tanto las 5 como las 6, va en futuros, ya sea que utilice be going to o que utilice will, ¿ok? Ya si se equivocan en utilizar will o be going to, es menos penalizable, pero si ponen otro tipo de estructuras, pues no tienen sentido con la tarea, ¿ok? Entonces, ya en cuanto a que me equivoqué, cuando iba a will puse be going to, o cuando iba a be going to puse will, ya es menos penalizable, aunque tendría que ser penalizable, pero es menos penalizable. Podemos escribir en los recuadros las mismas oraciones, me imagino que repetirlas, ¿verdad? Decir cosas que me gustaría viajar, estoy planeando viajar, voy a viajar. Si quieres hacer eso, pues tendría un tanto sentido. El problema será que depende qué te estén preguntando. Ahorita no tengo aquí la actividad, no la he descargado, la verdad. Entonces, depende qué te estén preguntando. Si te preguntan algo, perdón, perdón, marco el cierre. Si escucharon música es porque marco el cierre de la presentación. Dependiendo qué te esté preguntando, ¿ok? Si cada una de las preguntas pueden enmarcar lo que acabé de señalarles, pues sí, sí podrías hacerlo, ¿ok? Sin ningún problema. Pero yo te recomendaría, dado que hay revisión, no solamente mía, o sea, yo les doy calificación, pero hay revisión del ADC y hay revisión de otros agentes educativos, que cambies al menos alguna idea para que no se vea exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si en la primera dijiste que en el ámbito profesional te gustaría crecer y luego dices con el que estás planeando, ah, pues a mí yo estoy planeando crecer. ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues yo voy a crecer.
Mejor cámbiale ahí algo. No, o sea, a mí me gustaría tener un mejor trabajo. Estoy planeando meterme a estudiar inglés. Voy a trabajar, no sé, en alguna industria, por ejemplo. Quizás es la misma idea, solamente la fuiste desarrollando en diferentes momentos, ¿ok? Hazle unas mínimas variaciones para que si no tengas ningún problema. Pero mantén la estructura, que eso es lo que califico, ¿ok? Me refiero a que la estructura que coincida con cada pregunta, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Olga, ¿sí respondí a tu pregunta? Señálame si sí, o si me desvié, o si no era la pregunta a la que te referías. Olga dice que sí, ok, perfecto. ¿Alguien más? Lisette, Jacqueline, me parece que eran los que también estaban por aquí. ¿Dudas o preguntas? Ninguna me parece, ok. No por el momento. Gracias, Lisette. Pues bueno, solamente para, dice Olga, que pasen excelente día. Igualmente, Olga. Solamente para cerrar esta sesión, recuerden algo importante, y esto es importante, porque me han escrito para pedirme extensiones de tiempo fuera del tiempo. Recuerden que tienen derecho a sus extensiones de tiempo máximo hasta el miércoles. Es decir, tienen lunes, martes o miércoles para pedir una extensión de tiempo, ¿ok? Si no hicieron la tarea, háganla en ese periodo antes de pedirme una extensión de tiempo. Cuando me pidan la extensión de tiempo, simplemente señálenme que ya está hecha la tarea, justifíquense de por qué no enviaron la tarea y listo, no va a haber ningún problema. ¿Listos? Pues un gusto haberlos visto. Nos vemos el día viernes para trabajar con el otro tiempo verbal que es el will, ¿ok? Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.